compañeros trabajadores. El anchuroso cauce del Alto Paraná, el clima subtropical y la vegetación exuberante constituyen el escenario magnífico de la arquitectura del nordeste argentino. Los pobladores originarios de la etnia guaraní tenían una relación privilegiada con el río, no solo porque constituía una de sus deidades o estaba en el mundo de su mitología, sino porque además era el elemento vivificador que les permitía la vida. Esta relación va a perderse más tarde, ya en el periodo independiente y concretamente bajo la generación del 80, en que el río pasará a ser meramente un espacio en el cual se establecen los puertos para el transporte de las mercaderías y para el comercio. Pero las ciudades darán la espalda a este cauce. Ya hacia la primera mitad del siglo XX, esta situación se revertirá, por ejemplo, en la ciudad de Corrientes, cuando en 1947, dentro de los planes urbanísticos del primer plan quinquenal del general Perón, se trace todo el sistema que comprende la amplia avenida costanera, con edificios públicos y privados, una fuerte implantación del paisajismo nativo, una arborestación de primer nivel y, fundamentalmente, la posibilidad de que la ciudad se reconcilie con su río. Las misiones jesuíticas guaraníes fueron fundadas en el siglo XVII por la Compañía de Jesús, bajo la forma de pueblos misionales, con asiento en el ámbito de las gobernaciones del Paraguay y del Río de la Plata, situándose en territorios pertenecientes a la actual República del Paraguay, a las provincias argentinas de Misiones y Corrientes y al suroeste del Brasil. La labor realizada por los jesuitas entre los guaraníes alcanzó un grado de inusual respeto, por lo menos para las costumbres de la época, para los modos de la época, habida cuenta que se desarrollaba bajo el Imperio Español, establecido tras la conquista. Los jesuitas van a tener contacto con las etnias aborígenes, con los guaycurúes en el norte de Santa Fe, y con los mocovíes también en Santa Fe, y con los guaraníes especialmente. Tuvieron la suerte de encontrarse con los guaraníes porque es una etnia, una raza aborigen extraordinaria con una cantidad enorme de cualidades. Pero la idea de ellos al tomar contacto con los aborígenes era entrar a través del conocimiento de la lengua. Lo primero que hicieron los misioneros franciscanos, por supuesto también, son las primeras gramáticas, primeros diccionarios hechos por los franciscanos. Los jesuitas hacen lo mismo. Entonces, los misioneros, no por la fuerza, sino por la persuasión y a través de la música, fueron invitándolos a llegar a organizarse como comunidad en un poblado, que llegaron a tener entre 5.000 y 7.000 personas cada poblado, ¿no? Pensemos que Asunción y Buenos Aires, que eran las capitales de las gobernaciones, todavía no existía nuestro virreinato, tenían apenas, no llegaban a 2.000, 3.000 almas, ¿no es cierto? Esa organización creada por los jesuitas tenía en la pirámide, tenía un padre o dos padres, como suelen decir los relatos, así que generalmente los pueblos tenían 2 o 3 como máximo jesuitas, pero la organización los llevaba a crear autoridades, o sea, esa organización de 5.000, 7.000 personas tenían
un cabildo, tenían un corregidor, tenían cantidad de autoridades dentro de ese cabildo y ejercían dignidades y cargos, ¿eh? Y entonces todo eso estaba perfectamente establecido. Una organización, digamos, municipal, si se puede llamar así, creada desde ese cabildo. El pueblo estaba constituido con una iglesia que era lo más central, con una plaza grande, y en torno a la plaza estaba, de un lado de la iglesia estaba la casa de los padres, o el colegio también donde se hacían las clases, y del otro lado tenían el cementerio generalmente, y después las casas de los indios. Después había una casa para los huérfanos y las viudas. En la organización del pueblo había un trabajo en común, se llamaba Tupambaé, era el tributo que ponían de trabajo en ese pueblo los indios para el bien común. Y además porque esos bienes que se producían eran los que después iban a servir para el trueque, para el comercio. Y además de Tupambaé estaba la Mambaé, que es la propiedad privada particular, o sea que cada familia tenía su parcela, estimulándolos a la producción particular, pensando en el ahorro, en lo que significaba que por el trabajo tuvieran medio de subsistencia. Aunque las misiones estaban subordinadas al rey de España, quien ejercerá su autoridad a través de las reales audiencias de Lima y de Buenos Aires, el poder de los jesuitas sobre estos territorios había ido adquiriendo un perfil de infrecuente autonomía. Pero el centralismo administrativo impuesto a la corona española por la dinastía de Borbón habrá de chocar con este experimento demasiado autónomo, demasiado inteligente y, por ello, demasiado sospechoso para el absolutismo monárquico. Esa será una de las razones, desde luego no la única, que habrá de conducir a la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, bajo el reinado de Carlos III. Con posterioridad a la expulsión, las reducciones serán puestas bajo directores seculares ajenos por completo a la mística de la Compañía de Jesús, que las creara y organizara. Aquella mítica tierra sin mal será entregada entonces a la rapiña de administradores voraces y al saqueo de los bandeirantes, quienes verán por fin abiertas las puertas para la casa desembosada de esclavos indígenas abandonados a su nueva y triste suerte. Estamos en el pueblo de Santa Ana, provincia de Corrientes. La fundación de la localidad de Santa Ana se produjo hacia mediados del siglo XVIII y fue un asentamiento de los indios huácaras. De ese periodo todavía persisten la capilla de 1760, algunas de las viviendas, y tuvo la suerte de conservarse prácticamente intacta todo lo que significa el asentamiento, con su arquitectura tradicional, con sus paisajes, y todavía ese aire colonial que se puede respirar aquí en esta localidad. Lo más llamativo tiene que ver con la presencia de estas casas de galería al exterior que permitía una continuidad de viviendas a lo largo de todo el paisaje urbano. Se llamaban manzanas islas y permitían una circulación prácticamente por dentro de todas estas galerías que protegían del sol, de los calores que son muy fuertes aquí en Corrientes y también de las lluvias que son torrenciales. Es una fusión entre los modos de vida de los indios guaraníes originarios de estas tierras y también la función con la arquitectura española. La tipología de vivienda popular con galería abierta en su fachada frontal, como esta que se enfrenta a la plaza central del poblado de Santa Ana en Corrientes, es propia de toda nuestra región nordeste, pero también
de nuestros vecinos paraguayos y dentro de la región a la que me refiero es fundamentalmente visible en la provincia de Corrientes. Se trata de una técnica constructiva muy simple que echa mano a los materiales que provee la región, conocida como estanteo o palo a pique. Esta técnica consiste en una especie de armazón de estructura rudimentaria de madera y de caña de tacuara que se rellena con barro, con torta de barro, luego es revocada y caleada al exterior y la techumbre, sostenida por vigas de madera y por columnas con capiteles primorosamente tallados, se cubre normalmente con teja a la española. Estos sistemas constructivos, estas soluciones espaciales que provienen incluso desde la preexistencia guaraní y se mantienen durante toda la experiencia jesuítica, trascienden el siglo XVIII, llegan al XIX y van a sufrir un cambio a fines del XIX y principios del XX, cuando esta especie de gran galería urbana comienza a interrumpirse aquí o allá ante la irrupción de la arquitectura italianizante, que prescinde de la galería y que en cambio va a colocar su acento en trabajo de algunas molduras, en algunos casos unas pocas pilastras o algunos cornizamentos muy simples que van a dar una nueva visión arquitectónica urbanística a estos poblados correntinos. Lo interesante es ver de qué manera esta arquitectura de casas de galería desde el siglo XVIII hasta la actualidad se mantienen en pie. En los últimos años hay una ordenanza de protección que preserva la plaza en la que estamos, la capilla por supuesto y las 4 fachadas, que nos va a permitir seguir disfrutando de una arquitectura de este tipo y también conocer. Siempre cuando hablamos de la historia de la arquitectura nos parece interesante poder pensar en términos de arquitectura apropiada lo que significaban las galerías en la forma de vivir del correntino y lo que podría aportar una buena lectura del pasado para el diseño de la arquitectura contemporánea. La Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes, en su ciudad capital, es una magnífica obra del arquitecto Juan Coll, construida entre 1881 y 1886, es decir, que es una obra prototípica de la llamada generación del 80. El arquitecto Coll es, asimismo, autor de muchas otras obras importantes en la ciudad de Corrientes y en provincias vecinas. Es interesante verificar que la arquitectura italianizante, es decir, aquella que proviene de la influencia
proporcionada por el academicismo italiano, por la gran tradición académica italiana, es una corriente que acompaña precisamente la de los ríos de la Mesopotamia, tanto el Paraná como el Uruguay. Y es una arquitectura que va a vestir de fiesta a muchas de las ciudades de la región, como Paraná, Concepción del Uruguay, Corrientes, y esta corriente va a extenderse hasta Asunción del Paraguay. Será una arquitectura entonces que acompañe el destino de todas estas provincias y del país hermano del Paraguay durante los años que van entre aproximadamente la mitad del siglo XIX hasta la segunda o tercera década del siglo XX. Arquitectura culta, producida por arquitectos o ingenieros de este origen que traían un bagaje de conocimiento sólido de su formación en Italia, será a su vez construida por mano de obra italiana, esa mano de obra de la incipiente inmigración y luego creciente que va a saber interpretar constructivamente en forma cabal las ideas de estos arquitectos e ingenieros. La nueva arquitectura italianizante traerá novedades tanto espaciales y estilísticas cuanto constructivas. Los antiguos techados cubiertos por tejas a la española del periodo colonial serán transformados en azoteas, con pretiles, con barandas, a veces de hierro, más tarde con balaustres. Aparecerán los arcos de medio punto, las columnas, las pilastras, los cornisamentos, la ornamentación que va a coronar muchas veces los frentes y sobre todo las portadas y los aventanamientos. Y este nuevo lenguaje se convertirá en muy poco tiempo en el lenguaje del litoral argentino. Si bien Corrientes debe la recuperación de su vínculo con el río al urbanismo desarrollado en 1947 con el trazado de la avenida Costanera, este no será el único aporte del gobierno peronista a la ciudad y a la provincia. Un área de inversión especialmente fuerte será el área de la vivienda social, de la educación y de la salud. En el tema de la salud se destacaba la unidad sanitaria y la maternidad, obras de un arquitecto de la más extrema modernidad de aquel momento, como era Mario Roberto Álvarez, para que lo situemos, el autor del Teatro Municipal General San Martín en la ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Corrientes, que va a construir toda una serie de centros sanitarios en el noroeste y en el nordeste por encargo expreso del ministro Carrillo. Y en el campo de la asistencia social será especialmente notable la incidencia de las obras de la Fundación Eva Perón, a las cuales pertenece en primer término el hogar escuela realizado por la Fundación, que sigue en funciones hasta hoy. La arquitectura del pintoresquismo es una arquitectura de paredes blancas, con techos de tejas a la española, con espacios de galerías y de patios, y de algún modo es una arquitectura que está en la memoria colectiva del país y de toda Latinoamérica como una arquitectura que viene desde el periodo de la colonia española. Esto sucede desde California hasta el Río de la Plata. Esta arquitectura de fuerte tradición en la memoria colectiva de la gente tenía mucha importancia para Evita en las obras de asistencia social. Eva Perón no pensaba en pobre, pensaba que las clases desposeídas del país tenían el derecho a tener el acceso a los mismos bienes y el acceso a las oportunidades de educación, de salud y de asistencia que tenían otras clases sociales. Y de esto se ocupó ella personalmente a través de la Fundación. Por eso muchas obras de la Fundación, que en su momento fueron criticadas por sectores medios y altos, diciendo que eran ostentosas y tenían lujo, había sido exactamente la búsqueda de un plus por arriba de la necesidad, de esa ostentación, que no era ostentación, sino meramente confort, dotarlo de las mismas comodidades que puede tener una vivienda de la clase media, era una búsqueda especial de Eva Perón. Es decir, que se igualaba a partir de estas arquitecturas llamadas pintoresquistas, y este solo gesto significaba en la Argentina de los 40 un gesto revolucionario.
En 1951, por decisión del general Perón durante su primera presidencia, el antiguo territorio nacional del Chaco se convierte en provincia. Consecuentemente, la nueva provincia necesitaba de espacios físicos para albergar a su poder ejecutivo y a los demás poderes. Durante el segundo plan quinquenal se planifica la construcción de una serie de edificios administrativos, entre ellos la actual Casa de Gobierno del Chaco, aunque se construirá con posterioridad al golpe de 1955. Una de las características más destacadas de la nueva Casa de Gobierno del Chaco es el magnífico mural de Emilio Petoruti. Se trata de un mural abstracto cuyas figuras geométricas, imbricadas, con gran fuerza, están mostrando un sentido de velocidad, de movimiento y fundamentalmente un juego de luz que está señalando el último periodo del artista, a nuestro juicio el más destacado y original de su producción. El Fogón de los Arrieros será una institución privada fundada en 1943 por Aldo Boglietto, un hombre con enormes inquietudes culturales que pensó en abrir su casa para reunir no solo a los artistas e intelectuales del Chaco, sino a todos los visitantes que pasasen por Resistencia. Muy pronto se va a unir a él Juan de Dios Mena, un inmenso artista de la talla, un imaginero, que va a terminar viviendo en el Fogón y que va a darle el carácter que éste adquiere desde el inicio. El Fogón de los Arrieros tendrá una primera sede y luego una definitiva, que es la que ocupa actualmente en la calle Brown 350 de la ciudad de Resistencia, que será una obra de nuestra arquitectura moderna, de la primera mitad de los 50, obra del arquitecto Horacio Mascheroni, con las características propias de la arquitectura de este momento de la modernidad. Espacios en doble altura que balconean sobre el espacio inferior, una fluidez espacial muy grande hacia la calle y hacia el jardín posterior, y de algún modo esta nueva arquitectura va a acoger a la colección que se había ido formando a lo largo de años, desde el 43, y que va a reunir a los más grandes nombres de la plástica argentina. Se destaca un inmenso mural de Demetrio Urruchúa, uno de los grandes artistas del país. Habrá también obras de Quinquela Martín, de Raúl Soldi, de Fernando Arranz, y de grandes escultores como Lorenzo Domínguez, Lucio Fontana y Stefan Ercia, un ruso que recaló en Chaco durante muchos años y que dejó escuela en la región. Estamos en la Casa de las Culturas, en Resistencia, Chaco. Con sus 5 pisos de altura, con sus 5.000 metros cuadrados cubiertos, con su gran hall como espacio organizador excepcional, constituye no solamente un edificio inédito para la provincia, sino que se erige en un polo cultural para toda la región del Nordeste. Realizado por iniciativa del gobernador Jorge Capitanich, este gran complejo cultural nos está indicando la inequívoca voluntad de colocar a la cultura en la agenda de gobierno. ¿Por qué hablamos de Casa de las Culturas en plural y no de Casa de la Cultura? Porque es Casa de las Culturas de los pueblos originarios, de los pueblos aborígenes. Es Casa de las Culturas de los criollos, mestizados de español y de indio. Es Casa de las Culturas de los inmigrantes europeos que llegan a fines del 19 y principios del 20. Es Casa de las Culturas de los inmigrantes latinoamericanos, inmigrantes de otros lugares del país que se suman en la segunda mitad del 20 y los comienzos de este siglo. Podemos ver que en el caso del Chaco, el patrimonio puede estar encarnado en arquitecturas muy recientes, es decir, patrimonio del siglo XXI que está ya mirando hacia el futuro.